Ya, ahora sí, muy buenas tardes para la grabación. Estamos comentando un poquito antes, pero siendo hoy día miércoles 16 de junio, eh, vamos a hacer esta clase un poquitito más, con mi gusto, un poquitito más suave, más tranquila, en el fondo, esto por tema de salud. Eh, por eso que quería que quedara grabado, que después, para que esté claro, les voy a hacer un par de cambios en la planificación. Entonces, por eso prefiero decirlo acá y por eso quería que quedara grabado para que quede registrado. Que lo voy a colocar como avisos de estos cambios. Entonces, primero que todo, hoy día estamos en 16, hoy 16 y el próximo 23 vamos a tener clases normales, exactamente como está planificado. Hoy día vamos a ver transporte y faenación. La próxima semana lo que es nutrición y administración, que es como la última clase del punto de vista eh, de clases propiamente tales. Porque la administración es como la última clase generalmente que yo hago en el semestre. Para el día 30, o sea, la última semana de este mes, es la entrega de los informes. Pero ahí voy a hacer cambio. Aquel que no esté de acuerdo, me lo dice y volvemos atrás. Primero, que tomé la decisión de que el informe va a ser grupal, no individual. Y viendo también el tema de los tiempos, no va a haber presentaciones en PPT. Así que el informe va a ser equivalente a los controles 3 y 4. Si alguien está en desacuerdo, que me lo diga ahora y... Bueno. Profe, yo consulta, el informe que acaba de mencionar, bueno, que era de forma individual, ahora va a ser grupal. Digamos, el grupo que en un principio iba a exponer es un informe entonces por grupo. Exactamente. Grupal. No Ya. es individual, tiene que ser del grupo que tiene en común el mismo tema. Entiendo. Entonces, el informe es por eso el informe grupal, y obviamente ese informe va a tener como coeficiente 2, pensando que igual implica hacer un informe, todo eso, igual implica un mayor tiempo, así que hay que darle un poco más de porcentaje, no el bajo porcentaje que tenía. Dígame. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está su salud? Yo lo había dicho ahora, no muy bien, por eso estamos conversando. Ahí. Ya. Me conecté un poquitito, me da lo mismo que quede grabado, por eso hoy día voy a estar un poquitito más light, porque estoy con COVID, así que estoy en la clase un poco más suave. Ya, doctor, pero qué bueno que dentro de todo esté bien. Sí, y alguien me preguntaba por el chat, en el fondo, ¿puede hacer el informe solo? Sí, en el fondo esto pónganse ustedes de acuerdo. Entonces, pero sigue las mismas condiciones, la idea es que el informe sea corto. Porque la verdad, de hecho, todavía no he podido corregir, porque online, le digo, corregir los controles que estamos corrigiendo, además con otras cosas, todo. Corregir de desarrollo online por el Blackboard, les encargo lo complicado y lo tedioso que es. Así que dije, ya, ¿sabes qué más? Hacerme la pega. Imagínense ustedes son 52, en la Florida son 53, en Viña son 18. Saquen la cuenta cuántos informes, voy a tener que leer cerca de 130 informes, 120 y tantos informes. Entonces, la verdad no voy a poder hacerlo en el corto tiempo que tenemos, porque después viene te termina el semestre, así que dije, no, ¿sabes qué más? Vamos mejor, alivianémonos. Yo tampoco tengo por qué volverme loco, no voy a poder alcanzar a hacerlo y después voy a estar colapsado. Y ustedes van a estar esperando sus notas. Entonces, en vista de eso, decidí, ya, vamos a hacer este cambio. Entonces, y además porque si le estoy pidiendo un informe, que es más que un simple control, ya, ahí lo, ahí lo, ahí lo van a tener. Ya, eso con respecto al... Profesor, ¿es Word el informe?
en Word. ¿O puede ¿Sí? ser en PowerPoint? No, en Word. Ya, profesor. Profe, Tiene que ser, disculpe, vengo tiene que recién ser, entrando. sí. El informe, pero por eso está quedando todo grabado. Sí, lo que le decía, en el fondo los cambios que voy a hacer simplemente, además yo los voy a después subir en los avisos para que tengan claro. Pero, pero el informe tiene que ser en Word porque PowerPoint no me permite hacer revisión en detallada, porque queda tal como escrito. En cambio en Word no. En Word quedan hasta el detalle, si en el fondo los copy-paste quedan marcados en Word. Entonces se nota el tiro si escribieron o simplemente pegaron. Así que puedo. Así que bueno. Ya, el día 30, entonces tenemos estas 2 semanas de clase, el día 30 la entrega del informe. Igual ese día yo voy a hacer una clase de seminario, que les voy a subir la clase, se las voy a. El día 30 tiene que ser antes de la clase, tiene que estar entregados los informes. ¿Cuánto antes? Pueden entregarlo hoy día mismo, mañana si quieren. Es antes del 30. O sea, en 2 semanas más. Antes de 2 semanas más. Ya llevamos 2 meses, así que. Y ese día yo voy a hacer la clase con respecto al tema del seminario. Y les voy a dar un tema para el último control, que el control va a ser para el día 7 de julio, que también es un control corto en el horario de clase. Y el 14 tenemos la prueba de cátedra. Y ahí terminamos con las actividades. Después vendrá solamente el examen para adelante, pero no nos han dicho, no nos han fijado la fecha de examen. Así que eso un poco con respecto a las modificaciones, y prefería que quedara grabado para que después aquellos que o se conectan más tarde o no puedan asistir, después igual puedan tenerlo de primera fuente en la clase y no solamente por el aviso. A pesar de que igual, como les decía, voy a subir para poder dejarlo claro. ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿A estos cambios? ¿O alguien que se queje y que no lo quiera? No, profe. Ya. Yo estoy súper de acuerdo, profesor, y le agradezco su gestión. Total. Profe, lo te único agradece, que lo pueda subir a aviso a mi UTLA, porque tenemos compañeros que siempre andan un poco perdidos y preguntan Y como 7 veces preguntan lo 1000 mismo. veces. Por eso, Sí, Por como bien, favor. igual hay que entender que hay otros compañeros que de repente tienen turno y están trabajando también y no pueden estar en la clase presencial siempre. Entonces también como que la información llegue a todos. bueno, por eso mismo, a ver, no es para el conflicto. De hecho, le estoy diciendo. Primero que quedara grabado para socializarlo, independiente de que después cualquier cosa que digan, mira, está escrito, ve la clase. Ahí está dicho, el profesor lo dijo. Y, Profe, y que no hubo quejas durante la clase, porque esta es la instancia, independiente de que a alguien más le guste, pero esta es la instancia democrática, si lo pensamos, en donde pueden manifestar la opinión aquellos que estuviera disconforme. Entonces, y de que ya les dije que sí lo voy a subir en avisos, de todas maneras, para que quede registrado ahí, que cualquiera lo puede leer en cualquier momento. Ya, dígame. Muchas oiga, gracias. profe, en el informe uno puede hacer citas, ¿cierto? De algún, no sé, un párrafo, de algún texto que nos encontramos interesante o no. Porque usted dijo que lo quería como en formato APA. Un formato APA, pero no, en cuanto al formato APA no soy tan estricto, porque de repente el interlineado, todo eso, lo que sí me interesa es que sea en pocas páginas. Yo le dije 4 a 5 páginas, no más que eso. ¿Ya? Y el que si puede haber citas, es al revés. Tiene que haber citas. Ahora, otra cosa es que uno puede escribir textual unas citas, en el fondo, cuando de repente uno puede colocar entre comillas cuando está colocando una cita textual o parafrasear en el fondo, y esto según lo indicado por Contreras 2005, esto uno puede escribir así. O literalmente escribirlo y después al final colocar entre paréntesis Contreras 2005. Okay. O sea, de dónde se obtuvo la información. Eso es lo importante, que no es que lo inventaron que no sea de Wikipedia. Ya, profe. Gracias.
por eso. Pensando que por eso que estamos en la UA, entonces en el fondo esto que tenga una base. El único que se pide en el fondo esto que haya una base, tiene que haber cita bibliográfica, siempre. En todo trabajo. En todo trabajo, aunque algo que tienen que tener claro, aunque nosotros no le pidamos que tenga citas bibliográficas, tiene que tenerlas porque siempre las vamos a medir. Porque en alguna parte la sacaron. ¿Cuál fue su fuente para hablar de esto? Entonces, porque científicamente se requiere tener las fuentes. Ya. Eso con respecto a las modificaciones y a los cambios. Y ahora nos vamos un poco a lo que es la clase, probablemente tal del día de hoy. Está todo. La clase voy a concentrarme más en aquellas cosas que no están por escrito, literalmente, y en algunas cosas que les voy dando más énfasis, porque entenderán que trato de hablar un poco más suave, más lento, para no sobreexigirme, especialmente por la respiración, por la garganta, que igual me molesta todavía. Entonces va. Y tomando mucho líquido. Hoy día afortunadamente estoy bien. Dígame. Profe, pero si en algún momento no se siente bien como para seguir la clase, nos dice, porque igual yo lo entiendo perfectamente, igual tuve COVID y hay días que uno no está muy mal. Así que créame que yo creo que todos los chiquillos van a entender si usted no se siente en condiciones para terminar de hacer la clase. No sé si hay alguien que no esté de acuerdo conmigo. No se preocupen, Usted debería estar Estamos de descansando. acuerdo con mi compañera. sí, no se preocupen si tengo la confianza y tengo las bolas para decirles si me siento mal. No, yo en ningún caso voy a hacerme el valiente de hacerlo porque sí. Así que, pero ayer, por ejemplo, les puedo decir que ayer estuvimos con los executivos de Quinto de Viña, estuve haciendo farmacoplicada, hice la clase que estaba corta, después teníamos control, y terminamos la clase, empecé con una terciana, y el rato después, de hecho estaban en control, y yo me tiré un momento, y no tengo idea de nada, y durante el control, algunos hasta me escribieron, y lo vine a ver después de las 10 de la noche, yo estaba con, y mojado entero en el fondo, así. Bueno, así está esta cuestión, y toda la noche sudé, pero todo completo. Espero que con eso esté eliminando el virus, bueno. Así que lo único que quiero se supone que usted debería guardar reposo, pues, profe. Sí, estoy guardando. Sí, por eso no tengo licencia, puedo presentar, estoy conversado, si está conversado perfectamente podría, pero los tiempos se nos acortan, entonces no me complica de repente. Si no pudiera hacer clases no lo haría, y simplemente le hubiera dado el aviso que se suspende, pero pudiendo lo hago igual. Además que entiendo, llevo desde el viernes pasado encerrado en una pieza acá en mi casa. Así que por último es la ocasión que tengo para conversar con nuestro mapa. Pucha, profe, que se mejore y luego nomás que pase luego la cuestión. Es la ocasión que uno tiene porque con mi señora converso a través de la puerta, en el fondo de lejos, mi hija en el fondo listo y se me acerca, de repente va de lejos y le digo, no te voy a acercar. No, mi hija tiene 8 años, entonces no la puedo, no me puede abrazar, no me puedo. Así que de lejito nomás, todo de lejos. Profe, ¿y con qué se está tratando? Ahora, en este momento ya pasé sigo solamente con harto líquido, con paracetamol, pero nada más que cuando me vino, yo comencé, cuando fui el día viernes pasado, estaba con una amigdalitis purulenta. Yo creo que esa fue la vía que me bajó la inmunidad, en el fondo por la cual me entró más fuerte. Y por eso me agarró más fuerte. Pero, así que obviamente quedé con amoxicilina. Me pincharon, me clavaron los 2 cachetes y por la nariz con los dos, con la tórula. Así que por todos lados. Pero que además, amoxicilina con clavulánico, ibuprofeno, todos estos días, estuve con corticoides, estuve con prednisona varios días, hasta ayer. Ayer cumplí y no con prednisona y paracetamol SOS. Desde ayer hoy día solamente tomando paracetamol y tengo el ibuprofeno ahí como guardadito por si acaso, así que me siento muy... pero tratando de eso. ¿Y vitamina C, pues, profe? Y la vitamina C, ojo, ahí existe contradicción, revise el MINSA, el ¿En Servicio de Salud,
el Servicio de Salud no recomienda el uso de vitamina C cuando estás enfermo de COVID. Sí se recomienda previo para mejorar la inmunidad, pero cuando Ah, estás claro. Y posterior, pero no cuando uno está enfermo. no, Ah, ¿en serio? No tenía durante ni idea. Sí, solamente líquido. Profe, Agua solo o jugo de paracetamol y harta naranja. agua. Sí. por eso ahora, en este momento estoy solamente con paracetamol. Cuando siento que me Cierto. sube la fiebre, no he tenido esos dolores de cabeza tremendo. Ibuprofeno lo tengo ahí porque los tomé al principio con el tema de los primeros días. Y también lo tengo ahí en este momento por si acaso. Pero hoy día estoy con paracetamol, mucho líquido. Y me estoy tomando por lo menos 1 o 2 botellas de agua al día. Cada rato estoy tomando líquido. Y reposo entre paréntesis. En el fondo, listo, ahora estoy haciendo clases, pero después estuve tirado en la pieza, luz apagada, tratando de estar como lo más tranquilo posible. Pero es parte de, pues, en el fondo sí. Hay Vamos que que se cuidar. puede. Ay, pero Ánimo, yo creo que usted profe, estaría viendo mejórese. Netflix. Al principio estuve viendo, pero el problema es la conexión de internet, po. Acá en la casa, en el fondo, ya Pucha. estamos todos. Ya. Entonces estoy yo también. No, si igual he puesto en Netflix, estoy viendo algunas cosas. Tengo, no sé, tengo todo para poder estar. Ya, pero no sigamos conversando de mí, si en el fondo además que se está grabando, así que ya. No hay Ya, así que problema, profe. Avancemos, profe, avancemos. sí, por eso mismo. Para que se vaya a descansar pronto. Ya. Bueno, la clase de hoy día, vamos a hablar un poco de lo que es el transporte y la faenación, o transporte y beneficio, porque la palabra faenación cada vez está más mal vista. Uno habla de un beneficio en el caso para los animales. Entonces, primero importante, el transporte, porque es una fase importantísimo en todo este proceso. El transporte primero está aquel que se realiza entre los diferentes sitios. El transporte de sitio 1 sitio 2, especialmente los lechones desetados que van a hacer la recría. Del sitio 2 al sitio 3, en los cerdos de crianza hacia la engorda. Y el transporte a la faenación, que son de aquellos cerdos gordos que van a la planta faenadora, siendo este el de mayor peligro para el criadero, desde el punto de vista de la bioseguridad, porque la planta faenadora es donde se reúnen cerdos originarios de diferentes puntos, por lo tanto camiones que vienen de diferentes lados y que después esos camiones van a volver a su punto de origen, donde si no hay una correcta desinfección, existe el riesgo de transportar agentes que son externos a la granja, llevarlos. Entonces es importantísimo el control. Ya. Ahora, en el transporte pueden ocurrir mortalidades, y eso es lo que hay que empezar a controlar. Uno, la principal, por asfixia, dado especialmente porque, y más aún en cerdos de pequeño tamaño, especialmente cerdos desetados, cuando los cerdos se tienden a choclonar, en el sitio rigor, que se juntan en un solo punto del camión, porque transportan en corrales, pero cuando se quedan en un punto, eventualmente puede haber asfixia de algunos cerdos que quedan abajo de otros. Deshidratación, especialmente cuando ocurre transportes muy largos o en días calurosos. Entonces, factor importantísimo. Y el estrés, pensando especialmente en malas maniobras. Entonces, estos tres son los principales factores de mortalidad. Y por lo tanto, ¿de qué depende esta mortalidad? Uno, de la duración del transporte. ¿Cuánto el tiempo que transcurre en el fondo durante de ser descargado hasta que es descargado en otro punto? Y considerando esa duración también dependiendo de las condiciones
climáticas. Importantísimo el tema de la duración del transporte, especialmente en criaderos que tienen muy alejados puntos de sitios de un punto a otro. Para eso, por lo tanto, va a depender del tipo de camiones con el que se cuente. Si vamos a tener que transportarlos durante más horas, tenemos que tener camiones que estén adaptados para ello. Ujú. Y algo que también incide y que yo diría que es la clave, podemos tener transportes que incluso no sean tan largos, con camiones que sean de primera calidad, pero el tipo de conducción es clave. ¿Alguien ha visto camiones de ganaderos en la carretera? Sí, ¿A qué velocidad? yo Son sí, gigantes. una vez de 2 pisos hay algunos incluso, los que llevan cerdo. Debe ser de 2 y 3 pisos. Y Sí, a lo que veces, pasa es que yo vivía en Chillán y vivía cerca de la planta faenadora que ya no existe, y ahí veíamos siempre los camiones que salían de esa planta faenadora, o sea, perdón, era una planta ahora, criadora. Sí, ujú. Es que en Chillán hay harta, porque estaba Chillán Viejo, que después pasó a ser Friosa, y todavía tiene muchos criaderos en esa zona. Entonces, no, este era el lado, la entrada norte de Chillán, pero no, ya no existe ya. a lo mejor ese plantel en particular ya no existe, porque en Chillán sigue habiendo hartos planteles. Pero aquellos que yo cuando trabajé en AgroSuper, entonces me movía mucho, obviamente tenía mucho contacto con los camiones de transporte, porque obviamente vivía incluso un tiempo que estuve viviendo dentro de la empresa. Entonces, metido en el fondo en la manga, donde teníamos mucho transporte cuando llegaba el tiempo de faenación, era camiones con camiones con camiones. Cada pabellón eran 10 camiones, eran 20 pabellones. Imagínense la cantidad de camiones que estaban transitando constantemente ahí. Profe, ¿usted estuvo en Lo Miranda? No, yo vivía en la Manga Corneche, en el fondo un sector del En cruce, Cornet. del Ya. cruce de la caña hacia arriba. Sí, se ubicó también en Cornet. Ahí están las plantas de producción, Es que o sea, ahí de están crianza. están las crianzas, ahí están los de TT Venta, porque cuando entré a AgroSuper entré a los de TT, y ahí tenía 6 sectores de TT Venta a mi cargo. Mm. Entonces, Bueno, yo soy de Rancagua y está aquí Lo Miranda cerca, entonces también veo a cada rato cómo pasan los camiones. lo mirando en el fondo Y ve, trabajé también en planta faenadora en Santiago, así que también más o menos sé cómo son los transportes y eso. pero por eso uno ha visto, y precisamente cuando uno va en carretera, a mí me tocó yo trabajando en súper, porque cuando yo trabajaba y andaba en la camioneta con logo de la empresa, cuando me tocaba andar, yo creo que cuando me acercaba un camión, todos los camiones andaban despacito, a 80, pero yo no andaba a 80. Entonces los adelantaba, claro, y después no tenía idea qué pasaba atrás. Pero me tocó andar en auto particular, en la carretera de la fruta, a la rapel, y ver los camiones a 130 en el fondo andar por la carretera. Claro, cuando me tocaba uno de esos, yo llegaba, pescaba teléfono y llamaban al encargado de los camiones: oye, ¿sabes qué más? El camión número tanto, en el fondo anda tanto, baja el chofer. Y obligaba a que castigara al chofer por el fondo porque lo veía. Claro, porque en vehículo particular no te reconocían. Pero en la camioneta de la empresa, en el fondo, le digo, uy, todos se portan bien. Y un camión a 120, camión de estete, con cerdos chiquititos, este camión después en las curvas, para acá, para allá. Obviamente después tenemos mortalidad, problemas, porque la indicación es que tienen que andar a una velocidad moderada, pero es difícil controlar los choferes. Entonces hay que colocarle GPS, pero, el GPS a veces prefiere andar más rápido para poder pasar a comerse un sándwich. Y por lo tanto el tiempo promedio está dentro de lo adecuado. Cuando está prohibido pasar a comerse un sándwich durante el transporte. ¿Me entienden? Entonces, todas esas cosas. Entonces, el tipo de conducción es clave en el fondo en los problemas que podemos tener. Ya.
Me desvié un poquito del tema. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, todo el esquema de transporte, obviamente, parte desde la planificación de la faena. La preparación, cuánto tiempo previo a la faena vamos a realizar el ayuno. Por lo tanto, cuando se levanta la red de alimentación y después seguimos con el arreo y la carga de los camiones. Todo eso obviamente es parte del flujo de transporte para poder llegar con los cerdos a la planta. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, un poco el resumen, lo mismo, en el fondo esto, el detalle, la planificación de la faena, que es la preparación, y el ayuno, que es lo clásico. El ayuno es el tiempo transcurrido desde que el cerdo deja de consumir alimento hasta el insensibilizado. Ojo, el ayuno no parte cuando se cortan las líneas de alimento. Porque ya vimos que los comederos tienen tolvas de acumulación del alimento. Y un comedero puede tener tranquilamente 4 horas de capacidad de consumo. Entonces, si decimos que vamos a cortar las líneas 5 horas antes de la carga, en el estricto rigor va a ser 1 o 2 horas nomás que van a tener de ayuno. Porque el resto del tiempo estuvieron comiendo igual del comedero, pero claro, no le caían alimentos. Entonces, tema importantísimo, en el fondo, todo el tema del ayuno, porque es la base para evitar contaminaciones de las canales posteriores. Uh-huh. Porque el ayuno, por eso como le decía, importante por la contaminación, pero también por el estrés. El cerdo que está con el estómago lleno tiene más estrés en el transporte versus un cerdo que en el fondo que está con el estómago vacío. Uh-huh. Entonces, y siempre tiene que haber un encargado de este plan de faenación para determinar cuánto es el tiempo necesario de los ayunos de cada lote que va saliendo, de cada pabellón. Entonces, cuándo se cortan las líneas, cuánto es el tiempo mínimo necesario para poder cumplir con los parámetros. Uh-huh. Cuánto se tiene que detener el flujo de alimentos y siempre considerar 2 temas que en el fondo listo acá, y bueno, después vamos a tomar algo y lo voy a aclarar porque a veces se confunden con el tema de las horas. El tiempo máximo de ayuno no debe sobrepasar las 18 horas entre la carga y el sacrificio. Desde que se cargó, no estamos hablando desde que se le cortó la línea. Entre la carga y el sacrificio, el tiempo máximo de ayuno de 18 horas. Por lo tanto, eso es importante para la planificación de la faena. Y antes del ayuno, o sea, y antes de la carga, tiene que haber un ayuno mínimo de 4 horas. Para que el cerdo, primero, porque no me basta con que solamente por la faena, lo que le decía, que el cerdo venga con un menor contenido intestinal para que haya, obviamente, se haya destarado, haya defecado algo antes del transporte. Eso ayuda, uno, a que esté más liviano, o sea, liviano desde el punto de vista digestivo, que esté más, sufra menos estrés, y a la vez que defeque menos en el camino. Porque mientras está más defecando, no obstante, los camiones cuentan con medios para minimizar la pérdida de orina y fecas, que en el fondo que pueden haber desde el camión, pero igual puede ocurrir. Y si los cerdos literalmente van defecando y orinando arriba del camión, la estela la estela de mal olor que va dejando el camión aumenta. Los cerdos ya son fuertes de olor. Y si le sumamos eso, que además van defecando y orinando, entonces le vamos aumentando ese grado desagradable también que vamos a tener. Y aquel que ha tenido que andar en un auto detrás de un camión de cerdo, se acordará de lo desagradable que es. Ya. ¿Me escuchan bien, cierto? Siempre tengo que estar preguntando porque se me ha caído la conexión varias veces. Sí, profesor. Bien. Por eso yo cada cierto rato le estoy preguntando más a una hora que estoy acá en la casa, porque la conexión de repente se pierde y uno no se da cuenta. Y me he pillado hablando solo. Ya. No, profe, se escucha bien. Después el arreo, tema súper importante. Lo vimos cuando hablamos de bienestar animal, por eso no le damos mayor énfasis, pero sí pues, lo tocamos acá. Primero importante los materiales necesarios para hacer el arreo.
siempre considerando que no se debe realizar golpes. Y uno dice, obvio, pero no es tan obvio cuando hay gente que de por sí es agresiva y aquí tiene la ocasión para descargarse. Y son animales nomás, po. Entonces, sabemos que hay gente que hace. No es todo. Hoy día hay controles en el fondo del tema de bienestar animal en todo el transporte. Y se ha avanzado mucho, mucho, mucho. El bajo número de animales y ojalá con el personal capacitado. Es la base del arreo. Porque muchos se han pensado que el arreo es simplemente empujar los animales para que avancen, no, es dar la posibilidad que avancen, pero que sin estrés para que esos cerdos estén en buenas condiciones para subir al camión y después para el transporte y de lleguen a la faena libres de estrés. De eso también depende la calidad de la carne. Pero si lo pensamos de eso es porque estamos actuando sobre el bienestar animal. La carga, importantísimo, las ramplas o cargaderos que en el fondo que cuenten con un ángulo, se recomienda un ángulo de 30 grados, pero que es variable, porque depende vemos acá un camión, este que tiene acá, que es para hacerlo más chico, eso sí, pero que tiene varios niveles. Pues es un camión de recría, no es un camión para la engorda. Y para poder llegar a todos esos niveles, el cargadero tiene que ir subiendo. Y obviamente va cambiando el ángulo. Entonces, y obviamente tenemos que tener... Dígame. Disculpe, como acotación, yo vivo en la carretera de la fruta y hace poco me tocó ver un camión así como de esto, pero ahora con aire acondicionado. Y quedé así como, wow, qué tecnología. Eso, hace tiempo que no veía camiones de AgroSuper y ahora me tocó ver uno con aire acondicionado para los chanchitos. Uno de esos plateados que son que la parte entre las ruedas ahí que tiene como una guata para abajo, ¿cierto? Sí, sí. Unos plateados grandes que en el fondo parecen un container grande que en el fondo listo, sí. Entonces, lo que se busca por poder darle, porque cuando hace frío, entonces la idea es, hoy día se está buscando en el fondo cómo hacer que los cerdos lleguen en buenas condiciones. Con todas esas ranuras que tiene ese camión, imagínense, usted me dice la carretera de la fruta, los cerdos de AgroSuper, la principal crianza de AgroSuper está ahí en el sector del cruce de las arañas, toda esa zona donde les decía que yo trabajé, en el fondo todo lo que es la Manga, Cornecha, ahí están las principales. Ahí en la Estrella están las principales crianzas de este ventas. Y las faenadoras están en Rosario y Lo Miranda. Por lo tanto, el tiempo de traslado igual va a ser 1 hora, hora y media, 2 horas, y si hay tacos, más todavía. Y en verano es fuerte el calor, más aún si están en un taco. Y en invierno, cuando hace frío y con toda esa ranura, claro, el viento que entra, entonces ahí depende de la velocidad de los camiones. Es como andar en un auto en invierno con las ventanas abiertas. Entonces, por eso mismo hoy día hay inversiones. Yo no he visto los camiones que usted me indica en el fondo funcionando, yo los vi como proyectos. Pero, Doctor, ¿sí? disculpe, consulta, ¿y en Guadalao qué es lo que tienen aquí? Guadalao, ¿dónde queda Guadalao? En La Estrella. Ah, ya, ahora sí, ya. Sí, en Guadalao, La Estrella. Sí. Eso ya es La Estrella probablemente tal. Ese sector de crianza donde se venta, ahí están los, bueno, no podría decir hoy día mismo, pero cuando estaba yo en AgroSuper, de hecho tenía un colega que en el fondo que éramos re amigos, porque yo también hice la práctica también ahí cuando recién entré a AgroSuper. Los sectores, habían 4 sectores que eran de los normales, 20 de crianza de venta con 20 pabellones cada uno. Al tiempo, después, mientras yo estaba trabajando en AgroSuper, se ampliaron esos sectores y esos sectores todos, además de que se construyeron 4 sectores más de 30 pabellones cada uno, los de 20 se ampliaron a 30. Así que quedaron 8 sectores de 30 pabellones. Pero son de criadero entonces. Solamente, esos son crianzas de venta.
Ya, perfecto. Ujú. Y ahí Ya, uno gracias. invierte con la planta de tratamiento, todo eso. Ahí está ahí, Peralillo hay en Engordas y en que nosotros de venta son Engordas, son solamente terminal, Sitio 3. Pero, así. No, por eso cuando decía Guadalajara, después me sonó por la ubicación. Sí, ya. Bueno, Gracias. ujú. Bueno, importante, la densidad de carga es de 235 kilogramos por metro cuadrado, pensando para cerdos de 100 kilos. Ujú. Entonces, por tanto, pues no les puedo decir cuántos cerdos caben en un camión, depende del tamaño del camión. Pero esa es la densidad con la cual se trabaja. Ujú. Y el tiempo de viaje máximo que está establecido en el reglamento, el, el 30, el 30 de transporte, ya se me olvidó, ando con la cabeza en el aire. Ujú. De, eh, es de 8 horas máximo. Se supone que en un transporte planificado, ejemplo, lo que pasa con vacunos que vengan desde Coyhaique a la zona central, si superan las 8 horas tiene que haber descanso. Y a los animales se les tiene que dar comida. Lo que hace que en todos estos sistemas de producción porcina no se consideran transportes mayores a 8 horas por lo mismo, porque complica, no podemos llegar, bajar los cerdos para volver a subirlos. Son todos transportes relativamente cortos. Y camiones que deben entregar protección de la luz solar, además permitan ventilación con recambio de aire, fácil limpieza, desinfección e impedir en lo posible la filtración de excrementos y orina durante el trayecto. Es lo que le estaba indicando antes. Ujú. Bueno, los cerdos llegan a la planta faenadora y son recepcionados. Entonces, las instalaciones donde son recepcionados tienen que estar protegidas de la luz solar directa. Ojo, los cerdos, ya vimos en el fondo las características naturales que el cerdo tiene, capacidad de sudoración, etcétera, pero además se insolan con el sol, se queman. Estamos hablando de cerdos blancos o rosaditos y que están criados siempre bajo techo. Y si están transportados en un camión abierto, se queman durante 1 hora, hora y media al sol, al pleno sol, se queman. Si quedan en corrales que quedan al sol, se queman y literalmente se quema la piel. Entonces, ya, protegido de la luz solar directa y de las condiciones meteorológicas desfavorables. Ojo, una vez que los cerdos son recepcionados en la planta faenadora, siempre hay un programa de faena. Se dice, ya, estos cerdos van a ser faenados en tal horario, más o menos en tal turno. Si por X razón hay algún problema, desperfecto, complicaciones, y los cerdos van a tener que permanecer, no pueden ser faenados, y a lo mejor van a tener que permanecer hasta el día siguiente, porque no pueden ser faenados al mismo día. Cuando son cerdos destinados al mercado nacional, y el tiempo de espera supera las 24 horas, se tienen que alimentar. Ahora, cuando son para mercado europeo, este tiempo se disminuye a 12 horas. Entonces estamos refiriéndonos al tiempo de espera en la planta faenadora. Por eso hago esa observación, porque muchas veces me han preguntado, pero si antes dijo que eran 18 horas tiempo de máximo. No, sí, pero en este momento estamos hablando una vez llegado a la planta faenadora y eso está estipulado pensando en complicaciones que pueden haber que no permitan que la faena se realice de acuerdo al programa. Bueno, en los corrales los cerdos tienen que tener espacio suficiente para poder moverse, no se alimentan, salvo las condiciones que le indicaba, sí tienen que tener agua y son duchados, se bañan con agua fría, salvo cuando la temperatura ambiente sea inferior a los 5 grados Celsius. Eso ayuda primero al lavado de la piel y segundo a bajar el estrés previo a la faena, después del transporte, después de todo, ayuda a bajar un poco las condiciones de estrés. Y obviamente, y después pasamos a todo el procedimiento de sacrificio y faena. Por lo tanto, y tenemos que manejar todos los factores que inciden en dar garantía para poder producir. ¿Qué es el sacrificio? Obviamente, o beneficio, como se describe
como se denomina hoy, porque sacrificio suena muy feo. Pero es dar la muerte a un animal para ser utilizado para el consumo humano. Desde el momento de la insensibilización hasta la sangría. Porque la insensibilización hace efectivamente solo eso. Hace que el animal pierda nociones sensoriales del medio y porque la muerte tiene que ser por desangramiento. Lo primero, obviamente, la insensibilización, después vamos a conversar un par de cosas, pero primero que existen diferentes métodos, dentro de eso la insensibilización que puede ser por electronarcosis, y no coloco obviamente fotos del desangramiento, sino que porque obviamente a algunos le puede choquear. Ya. ¿A qué le denominamos faena en general? Es el momento en que se mueve un animal desde antes de muerto hasta el destino final, o sea, hasta el desposte, hasta de todo esto. Todo esto que está desde que se recibe en la planta, todo esto parte de lo que hablamos de la faena propiamente tal. La faena no es la muerte, sino que es todo el proceso, el trabajo que se hace dentro del proceso de producción del animal, transformarlo en carne. Y cumple con, este es el flujo general de faena. ¿Me escuchan bien, cierto? Siempre tengo que estar preguntando. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Entonces partimos desde la recepción de los animales. Los animales, una vez recibidos, son pesados, importantísimo el pesaje. Esto lo desarrollo un poco más, así que en el fondo cuando converso acá, lo otro lo pasamos más rápido. Primero son recibidos los animales y son pesados para saber efectivamente cuánto es lo que efectivamente nos vendieron, cuánto es lo que llegó. Y pues eso nos va a permitir después poder sacar el rendimiento. Porque acuérdense que la engorda, la planta, los Cito 3, venden kilos de animales. Y nosotros compramos kilos de animales acá en la faenadora. Entonces, ya. Entonces, todos se tienen que pesar. Se entra a los corrales y ahí se hace la primera inspección, la inspección ante muerte, donde acá el servicio de salud tiene la responsabilidad de ver que los animales lleguen en buen estado. Ojo, que después lo voy a comentar. Estoy hablando del servicio de salud, que es el responsable, porque estamos hablando de carne para consumo humano. Así que es el servicio de salud el responsable. Que el SAG lo haga es porque el servicio de salud terceriza esta labor en la autoridad más competente que tiene el país para poder realizar esto, que es el servicio agrícola y ganadero. Porque es el servicio de salud el que está certificando de que esto es un producto para consumo humano. Entonces, el SAC, en el fondo, esto es el ente competente para realizarlo. Entonces, después, bueno, a los corrales, después de los corrales, después del proceso, se duchan, están ahí, entran a la fase de insensibilización. Ahí se iza al riel de sangría y ahí se realiza el degüello y desangrado. Posterior a que los animales son desangrados, o sea, la muerte por desangramiento, se produce el escaldado, que consiste en que los cerdos son sometidos a agua a cierta temperatura para soltar el pelo. Por un lado permite la limpieza de la piel y por otro lado permite que se suelte el pelo o la crin. Después viene el depilado, que existe diferentes formas de depilado. Hoy día muchos trabajan son como unos tornillos con paletas. Entonces entra como una especie de tambor que tiene lleno de paletas que en el fondo que va pelándolo, va quitando el pelo. El pelo ya se soltó. Y después de eso, un nuevo izado al riel de faena, y después viene un flameado y limpieza. El flameado consiste en sacar todos los residuos de pelo que pudiesen haber quedado y la limpieza final de la piel. Se hace un lavado pre-evisceración, por eso la limpieza y después el lavado, y después entra la parte ya del proceso ya directamente en riel. Primero el ligado del recto, se hace la remoción de la cabeza, que es optativa, porque todavía vemos
incluso en carnicerías de barrio que nos venden la cabeza y de repente cuando alguien ha visto bajar de un camión, de repente la canal viene con cabeza. Entonces, por eso decía, es optativo. Abertura en línea media y del pecho para abrir la canal, se ponen los riñones y ahí se hace la segunda inspección sanitaria, que también lo hace el Servicio Agrícola Ganadero, que en el fondo, porque, como bien le decía, el Servicio de Salud, tercerizando el Servicio Agrícola y Ganadero, en el fondo para asegurar la calidad de la carne para consumo humano. Y vamos a conversar de cuáles son las inspecciones que se hay que realizar. Ahí se termina, se tipifica, un lavado final y envío a cámara. Eventualmente, hoy día, muchas de las grandes empresas, este envío a cámara después va a desposte. Foto para la separación de los diferentes costes de acuerdo al consumo. Sí. Ya. Esperen. Ya, esperen que me haya cansado. Ya. ¿Cuánto llevamos? ¿Vamos de hora? Profe, si no se siente bien, No, para avisar. Realmente como que me anduve cansando un poquitito. Ya, voy a descansar 10 minutos y continuamos, ¿ya? Ya, profesor, Ya, profe. tranquilo, con su pechito. Sí. No, tranquilo, lo que hace que de repente sí que me cansa un poco, así que por eso preferí dejar seguir. Sí, hacer una pausa para no forzar los pulmoncitos. Ya. Ahora retomamos lo que se está compartiendo. Sigue compartiendo la clase, así que vamos a continuar con lo que es ya todo el tema de la operación, de todo el tema de la faena. Ya, un poco vamos a continuar. Esto ya lo había comentado cuando vimos cuando vimos acá el diagrama de flujo. Partimos desde la recepción de los animales, básicamente conduciendo los animales por medio de una rampa o desembarco. Básicamente lo mismo que se usó para subir a los animales, ahora para bajarlo hasta los corrales. Ahí se hace el pesaje para tener el peso del animal antes y después de la cuarentena, en el fondo antes del tiempo que van a permanecer ahí en la faenadora. La inspección sanitaria ante-mortem, en el fondo también le comenté que en el fondo esto que se realiza para verificar que los animales vengan en buenas condiciones. Los animales no vienen con golpes, no se ven manchas, no se ven lesiones, heridas o temas que puedan ser atribuibles a alguna otra patología. Entonces, tenemos que, antes de la faena tiene que revisarse. Bueno, pasamos al proceso de sacrificio y faena en sí. Ya, primero comenzamos con el aturdimiento o insensibilización. Los métodos más utilizados para el aturdimiento básicamente son o por CO2 o por electronarcosis. No obstante, han existido muchos otros métodos, pero son los métodos que últimamente se ha visto son los más recomendados, incluso siendo el de CO2 el que más se está utilizando hoy día porque produce el efecto más benéfico. El cerdo no siente, no tiene una sensación. En cambio, la electronarcosis igual produce un shock en el animal en el momento de la insensibilización, porque no obstante la corriente no es tan potente, pero igual genera se han visto que igual puede producir algunas petequias a nivel cardíaco, algunas lesiones. Lo importante es que tengan que producir un insensibilizado rápido y la faena tiene que hacerse en forma rápida antes de que obviamente que los animales vayan a despertar y evitar el sufrimiento de ellos. La electronarcosis se hace por un aturdidor eléctrico, que básicamente es una tijera con dos polos, los cuales se pueden ubicar o detrás de la oreja o uno detrás de la oreja y la otra a nivel de la frente, por delante del ojo. Entonces, y que la corriente utilizada no debe ser menor a 1,3 amperes y el proceso se realiza por un mínimo de 3 segundos para producir que el cerdo efectivamente tenga una electronarcosis, un aturdimiento o insensibilización efectiva. Bueno, es
ya se lo había mostrado antes, pero es el método la tijera de electronarcosis y se aplica en el fondo como le decía, en la cabeza. Ujú. El CO2 se aplica mediante una cámara de inyección y permite una insensibilización que es totalmente indolora. Por eso hoy día es el método que más se está utilizando en plantas faenadoras ya de mejor nivel. Ujú. Pero debe considerar un tiempo óptimo para que el CO2 produzca su efecto narcótico. Por lo tanto, no basta con decir ya vamos a colocar un cerdo y lo dejamos ahí porque igual se demora un poco más. La electronarcosis es más rápida. Acá esto es más lento si lo pensamos de forma individual. Por lo tanto, tenemos que tener monitores para poder ver la concentración de CO2 y los cerdos deben exponerse con una concentración mínima del 80% por al menos unos 100 segundos. Para poder tener 100 segundos, que estamos hablando un poco menos de 2 minutos, generalmente se entran en grupos de cerdos y a un sistema que trabaja como un revólver. Uh-huh. Entonces, los cerdos, si lo pensamos bajo este esquema, el CO2 es más pesado que el aire, por lo tanto tiende a bajar, es más pesado que el oxígeno. Uh-huh. Entonces, el cerdo entra en este punto, acá el punto número 1, se suben a este pequeño corralito, en el fondo, que está en su interior. Este baja, y los cerdos van bajando, y después cuando llegan al punto inferior, ahí se produce el proceso de insensibilización, porque ahí está actuando el CO2. Y finalmente estos después suben para llegar al área de descarga, donde está al alisaje, al riel de sangrado. Entonces, este proceso, el hecho de que estén bajando y después subiendo, le da el tiempo necesario al CO2 para poder actuar y además trabajar en grupos. ¿De qué tamaño son estos grupos? Va a depender de las condiciones características de cada faenadora, de cada empresa. Y cuánta es la cantidad de cuánta es la cantidad de estos coralitos, en el fondo, que considera, también en el fondo depende. En un AgroSuper esto no es una cámara de 6, sino que son como 20. Entonces va haciendo todo un giro constante y una tremenda cámara. Uh-huh. Cosa de darle tiempo, porque en AgroSuper se faenan 10.000 cerdos diarios. Entre las dos faenadoras, entre Miranda y Rosario. Entonces, entre 8.000 a 10.000 cerdos diarios es un volumen, pero tremendo. Si lo pensamos por hora, por minuto, chuta, sé que no nos alcanza. Ahí, por eso se tiene que tener un sistema más grande para poder hacerlo. Bueno, lo importante es que esto funcione y que permita la insensibilización y que los cerdos no tengan sufrimiento al momento del sangrado. No lo sientan. Bueno, terminan la insensibilización, son izados a un riel de sangría y ahí se produce la aplicación en los grandes vasos, básicamente a nivel de la yugular, en la base del cuello, para el sangrado. Ojo, esta sangre, bueno, no lo muestro obviamente, pero toda la sangre, esta se aprovecha. Porque existe un dicho que es muy cierto. Del cerdo, lo único que se pierde es el grito. El cerdo se consume completo. Todo puede ser consumido. Desde las vísceras, uno diría, pero sí, los chinchules no, pero para hacer prietas, se usan los intestinos. La sangre se usa para hacer prietas. Los huesos se usan para hacer estas sustancias, algunas jaleas, algunos productos. La oreja de los cerdos se lo comen los chinos, las pezuñas se las comen, las patitas de chancho a muchos les gustan. Entonces, todo el cerdo se consume completo. El tema es quién quiera consumir. Entonces, se aprovecha completo. Entonces, toda esa sangre también se utiliza para eso. Entonces, el desangrado se efectúa mediante una incisión en la unión del cuello con el pecho, seccionando vasos sanguíneos grandes, básicamente la yugular que viene ahí, yugular y carótida que están en esa zona, y se recogen básicamente con destino a nutrición humana.
El tiempo mínimo, en el fondo lo que se establece ahí, que en el fondo eso por lo menos, esto era del año 2009, no tengo claro si ha cambiado un poco la pauta, pero lo que se establecía que en cámara de gas, el tiempo máximo para iniciar el desangrado, dependiendo de la cámara de gas o la electronarcosis, cuánto el tiempo. ¿Qué implica? En el caso de la electronarcosis, así como es un procedimiento rápido, también requiere iniciar rápidamente el desangrado para que el cerdo no vaya a despertarse. En el caso de la cámara de gas, el CO2 produce un efecto de mayor tiempo de duración. Ya se demora más en general la insensibilización, pero da como bien dice acá, 60 segundos, da un minuto completo después del proceso para poder izarlo y poder realizar la insensibilización sin que el animal despierte. Por lo tanto, es más seguro desde el punto de bienestar. Ya. Después viene el duchado. ¿Me escuchan bien esto? Siempre tengo que estar preguntando, ya les dije. Sí, profesor. Ya, ok, ya. Basta con una respuesta y en el fondo ya quedó claro. Ya. Ahí se realiza el duchado para limpiar al animal. Después se hace un escaldado. O sea, un duchado para sacar la sangre, básicamente. El escaldado, se coloca el cerdo, o los cerdos, en el fondo, en una tinaja a 60-63 grados para soltar todo lo que son las crines y el pelo. Después se realiza el depilado con una máquina depiladora. Al término del depilado, en el fondo se coloca sobre un mesón donde eventualmente, igual en forma manual, dependiendo del tamaño de la faenadora, de la planta. Muchas veces en forma manual con un cuchillo le pegan la última repasada. Pero si no, se eleva al riel y se flamea para poder eliminar todo el resto de pelo. Después, estando instalados en la línea media para poder exponer las vísceras, después se liga el recto y después se procede a abrir para poder hacer la infección. En general, el aparato genitourinario es lo único que se pierde, yo podría decir, en este caso. A pesar de que igual se utiliza para la industria de alimentación de mascotas, cosas así, de repente se utilizan muchos productos, pero obviamente ahí va un rendering, así que, pero en eso no me voy a meter yo. Se lava la canal, sobre todo la superficie y el interior de la canal para poder eliminar todos los residuos, y posteriormente se hace la inspección. Bueno, la inspección sanitaria, la post-mortem, debe realizar por un funcionario del servicio de salud, como le decía, por el SAC, en este caso, que esté debidamente autorizado. Practicada la inspección practicada la inspección post-mortem y recibido el visto bueno, o sea, se certifica, ahí recién se le aplican los sellos de aprobación y ya pueden ser divididos y puede ser destinada al área de ya preparar para consumo, ya sea por desposte o a las cámaras para preventa. Bueno, muchas veces, por lo menos en el mercado nacional, por lo menos de las carnicerías de barrio o las pequeñas carnicerías, se transportan los cerdos por canal completa hacia los puntos hacia la carnicería, y muchas veces cada carnicería tiene sus gustos en cómo va literalmente carneando la canal. Entonces, cómo va separando los cortes. Pero hoy día todavía se usa mucho. No obstante, el desposte ya está mucho más integrado dentro del sistema. Bueno, y obviamente se va a un sistema de refrigerado antes del consumo. Bueno, hay que hacer la inspección. ¿Y qué es lo principal que se inspecciona? Siempre se habla de triquinosis, y que sí, pero no es lo único. Lo otro hay dos inspecciones que son necesarias. Uno, que el de rutina tenía solium, para citicerco celulosae, que básicamente, sabemos, el citicerco es un parásito de origen humano y que se enquista en la carne de los animales.
Tenemos citicercos en los bovinos, citicercos también en los porcinos, especialmente cuando animales son criados en condiciones más extensivas. Por lo tanto, la inspección para determinar la presencia de citicercos, la Teriensolium, consiste siempre, sí o sí, en la inspección del corazón, donde se realiza una incisión del corazón desde el vértice hasta la base para chequearlo en forma una vez abierto para revisar que la presencia de quistes o nódulos o granos, como se le determina en el mercado, en el sistema. Y esto puede ser complementado con incisión del diafragma, incisión transverso sobre los codillos, sobre los anconios, y además de los músculos abductores de los muslos, pared abdominal, pero todo eso es adicional. Lo que el examen base es la inspección del corazón. Lo demás es complementario, para tener claro. Y lo otro es la evaluación de la triquinela spiralis, para evitar el riesgo de triquinosis. Y eso se realiza por dos procedimientos. Uno es la triquinoscopía, que se usan 7 muestras de los pilares del diafragma, por lo tanto, se chequea el diafragma. Esa es la muestra a realizar. Cuando decimos eso, porque cuando estamos en el campo, a mí no me ha tocado particular, porque yo no trabajo metido en el campo, pero ahí les voy a mostrar una foto de una colega, la Marcela Tapia. Yo les digo directamente para que vean. Ella está en Coyipulli, ella estudió en la Universidad de Chile, se dedicó al área de animales menores, y después se casó y se fue a Coyipulli. Se colocó con su clínica y llegan los periodos de faena de cerdo y le llega mucha carne para poder hacer chequeo de triquinosis. Claro, y claro, no siempre llega solamente el diafragma, sino que llegan con pedazos de carne. La gente quiere saber. Entonces, la observación debiera ser desde el diafragma, de las entrañas, como se le denomina. Esa es la muestra que se debiera revisar. Ojo, ¿y por qué les digo eso? Porque ella, que se dedicaba a menor, hoy día resulta que realiza un montón de triquinoscopías, porque el mercado lo necesita. Ella es la veterinaria del pueblo, y la gente necesita certificar que la carne está en condiciones para comerse. Ya, el primer método, por lo tanto, es la triquinoscopía, que consiste en la revisión mediante microscopía de las muestras de carne que están presentes en el fondo que se le entrega. Segundo, la digestión enzimática, que es un poco más complicado, pero es mucho más efectivo. Esta foto se la robé a la Marcela, le pedí la versión. Fíjense, estas son muestras de carne, donde vemos el interior. Estos pequeños espirales, que aquí vemos en una sola muestra. Ven 1, 2, 3, 4, 5 ahí, 6 acá abajo, 7, por lo menos a simple vista yo veo 7. En una sola vista ve 7 quistes de triquinosis. Eso significa, esos son cerdos de campo, básicamente, porque acuérdense cuál es el ciclo de la tequina. Entonces, para poder, en el fondo, para poder tener claro, en el fondo no es un tema de que los cerdos tienen triquinosis. No. Nosotros transmitimos la triquinosis. Nosotros tenemos el parásito. Y los cerdos lo enquistan y obviamente lo transmiten por el consumo de su carne, pero porque se enquista. La triquinosis no genera parasitismo en el cerdo, solamente se enquista, porque no es un huésped, es un huésped intermediario solamente. Ahora, es el examen de triquinosis.
Se excluyen de estos procedimientos los planteles primero que cuenten con programas PAPCO que incluyan buenas prácticas agrícolas y caracterización de los planteles para Triquinella spiralis usando pruebas de ELISA. Aquellos planteles que en el fondo que cuentan con metodologías para controlar previamente no requiere hacerlo. Cualquiera de estos grandes criaderos, estamos hablando de AgroSuper, Friosa, Coexca, todo esto obviamente no lo realizan. No tienen necesidad porque cuentan con todos los medios para prevenir. No obstante, igual se realiza con cierta frecuencia. No es una obligación, sino que es un tema opcional, voluntario. Pero también van a ser excluidos de la obligación de realizar la triquinoscopía o la digestión enzimática aquellos predios cuyas carnes sí o sí van a ser sometidas a congelación en el proceso post-faena, donde sí o sí se considera la faenación, porque la congelación es efectiva para eliminar la triquinosis. Porque cuando las muestras de un animal son diagnosticadas como positivas a triquinosis, se puede hacer saneamiento. Y el saneamiento consiste en congelado a 20 grados Celsius por 20 días como mínimo. Y eso, en el fondo, se ha demostrado ser efectivo. ¿Alguna duda acá? Aprovechen. No, yo, profe, ninguna. Ya. Eso un poco con respecto a... con eso terminamos el tema de la faena propiamente tal. Pero estamos produciendo carne. Y tenemos que hablar un poco de la calidad de la carne. Porque la carne porcina, a diferencia de lo que era hace 30, 40 años atrás, con este nuevo cerdo, algo lo dije al principio en la primera clase de introducción, tiene características nutricionales que han ido bajando, que han ido cambiando. Primero tiene 18 a 20% gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, o sea, un 18 a 20% de proteína. Ácidos grasos que son mayoritariamente monoinsaturados, por lo tanto tienen menor aporte de colesterol comparado con otras carnes, especialmente la carne de vacuno. A mí que igual me gusta la carne de vacuno, puedo decir que la carne de cerdo es más sana que la carne de vacuno. Cerca del 70% de la grasa del cerdo está por debajo de la piel y no infiltrada en la carne propiamente tal, salvo obviamente lo que está el marmoleo normal. Pero la carne es más bien localizada, no está diseminada. Y es una carne bastante magra. Cuando se limpia de la grasa superficial, queda bastante magra, en el fondo, como les decía, con muy poco aporte de colesterol. Y la mayoría de los productos porcinos, por lo menos los comercializados en el mercado interno y de exportación, porque en general, por lo menos en empresas grandes, porque diferente de lo que puede pasar, uno no puede dar fe lo que hace un pequeño agricultor, que puede pasar, puede haber de todo ahí, desde la triquinosis, como les decía, pero la mayoría, por lo menos de toda la producción industrial de Chile, son sometidos a estrictos sistemas de aseguramiento de calidad, como son POE, procedimientos operacionales estandarizados, buenas prácticas de manufactura, CASAP, PAPCO y el control de residuos de carne porcina que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero. Lo cual da la tranquilidad. Hoy día, cuando nosotros consumimos carne acá en Chile, producida en sistemas industriales, está producida con los mismos estándares con los cuales se le entrega esa carne a Japón, a Corea, a China, a Estados Unidos, a México, a Polonia, entonces, a Inglaterra, entonces a los mercados, a los diferentes mercados de destino. Entonces eso nos da un poco de tranquilidad de que por lo menos en este tipo de producción es bastante limpia. Porque no puedo hablar de todas, pero por lo menos en este tipo de producción es bastante limpia, porque trabaja con estándares de altísima calidad. Y tenemos una gran cantidad de cortes que en el fondo que son los más. Y aquí podemos ver la cantidad de cortes que se le puede sacar. Como bien les decía, el cerdo lo único que se pierde es el grito. Se aprovecha prácticamente completo. Entonces, lo cual nos da
bastantes opciones y depende del gusto. Aquel que no le gusta la carne, obviamente yo no voy a meter, que en el fondo esto no se trata de concientizar ni nada, pero por lo menos saber que la carne de cerdo es una carne de buena calidad y con diferentes cortes de carne, como les decía. Porque pensando en tener carne apta para consumo y finalmente, obviamente, que sea rica para el consumidor. Y esto es lo que yo venía hoy día. La última imagen la podría poner de nuevo, profe. Se veía bastante buena. Que le quedó. Esa la había puesto antes. La de... La inicial. Que le quedó gustando ese, pero ahí tenemos para comer, pero hartos. Hoy, lo que hoy día no se puede hacer, no podemos juntarnos todos a comer. Pero bueno. Lamentablemente. Pero ya van a volver los tiempos aquellos en que uno podía juntarse, podíamos más libremente. Hoy día hay que hacer de a poquititos, solamente se puede hacer, compartir de a poquititos, con medidas de cuidado, ya vamos a volver. ¿No? Sí, esto, nada eterno. Todo pasa. Esperemos, profe. Mire que ya esto del encierro y el COVID ya, yo creo que a todos nos tiene más que cansados. Y eso obviamente hace soltar las medidas, que cada uno tenga medidas de autocuidado, de protección, y ahí es donde se está más, obviamente, los porfiados, entonces aumenta el riesgo de que uno al final termine contagiándose. ¿Alguna duda, consulta con respecto a lo que hemos conversado hoy día? Estamos dentro de la hora, les dije que iba a ir relativamente sin apuro. Parte, profesor, nada. Por la mía tampoco, profe, ninguna duda. Ya. Le agradezco su esfuerzo, profesor, igual, porque sí, profe, gracias por el esfuerzo.